la tensa situación entre Occidente y Rusia escribe un nuevo capítulo, esta vez con los dos países que hasta la fecha habían mostrado su apoyo a la administración de Vladimir Putin, pero que, como ya se ha vuelto costumbre, cambian de discurso con una facilidad abrumadora. Esto mientras Rusia se pronuncia sobre tensiones que Occidente no quiere poner sobre relieve. Antes de ver cómo para muchos esto es parte de una inmensa cortina de humo, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El comportamiento de Rusia, a veces agresivo, es uno de los desafíos para Europa y Estados Unidos, declaró la canciller alemana, Angela Merkel. Los desafíos a gran escala abundan y son la pandemia, la tarea de proteger el clima y también el cambio de fuerzas debido al fortalecimiento económico y político de China y también debido al comportamiento a veces agresivo de Rusia, dijo Merkel en un congreso organizado por la Alianza Conservadora Alemana CDU-CSU y dedicado al futuro de la cooperación transatlántica. Los países occidentales últimamente expresan preocupación por el presunto incremento de las acciones agresivas de Rusia en Ucrania. La OTAN considera los entrenamientos de las fuerzas rusas en Crimea como un acto agresivo contra Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó esas insinuaciones y enfatizó que Rusia traslada sus fuerzas militares dentro de su propio territorio sin amenazar a nadie. Ucrania sigue considerando a Crimea su territorio, pero el presidente ruso Vladimir Putin indicó que el tema de Crimea está zanjado definitivamente. Alemania, un país que se muestra siempre cercano en su discurso a Rusia, no ha sido el único país de la Unión Europea que ahora tiene una postura más agresiva contra Moscú. De hecho, el Ministerio de Exteriores de Francia convocó al embajador de Rusia en París para expresarle su rechazo a las sanciones de Moscú contra funcionarios de la Unión Europea, según declaró un portavoz del ente. El vocero recordó que el ministro de Exteriores, Yaniv Le Drian, ya había condenado la decisión de Moscú de imponer sanciones contra 8 funcionarios de la Unión Europea. Este mensaje se le entregó el lunes, el 3 de mayo, al embajador de la Federación de Rusia, Alexei Meshkov, cuando fue citado al Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, señaló. El portavoz dudó que las recientes medidas de Moscú contribuyan a una desescalada de tensiones en las relaciones bilaterales. Al mismo tiempo, indicó que París espera un comportamiento responsable de Moscú para lograr este objetivo. El 30 de mayo, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó una lista de 8 ciudadanos y representantes de organismos oficiales de la Unión Europea que tienen prohibido entrar en el territorio de Rusia. En la lista negra figuran, entre otros, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourova, y Jacques Mayer, el miembro de la delegación francesa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Moscú tomó esas medidas después de que en marzo pasado el Consejo de la Unión Europea impusiera medidas restrictivas a 6 ciudadanos de Rusia. Ante este panorama, sin embargo, Washington se sigue pronunciando con respecto a la administración de Vladimir Putin, con el afán, aparentemente, de llegar a un acuerdo. Es por esto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que es clave ser claro y directo con su par de Rusia, Vladimir Putin, y considera que la mejor manera de serlo es en un encuentro en persona, según dijo el secretario de Estado, el canciller del país norteamericano, Antony Blinken. El presidente Biden cree muy fuertemente que es importante ser claro y directo con Putin, y que una de las mejores maneras de serlo es en un encuentro cara a cara, dijo el funcionario durante una entrevista con el medio inglés Financial Times. Sin embargo, para muchos, este escenario sirve más bien para cambiar el ojo público ante las malas acciones que hace Occidente y sus aliados en la geopolítica actual. Es por esto que el Kremlin sigue pronunciándose precisamente ante las tensiones generadas por su contraparte geopolítica. Es así que Rusia está preocupada por el deterioro de la situación en Jerusalén Este y la Franja de Gaza y aboga también por rebajar las tensiones en la zona, declaró el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Examinamos a fondo la situación actual en la solución del conflicto palestino-israelí.
tenemos una preocupación grave por la agudización de la situación en Jerusalén Este y en torno a la Franja de Gaza, dijo al término de sus negociaciones con el ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, APN, Riyad Malki, celebradas en Moscú. El canciller ruso indicó que Rusia está convencida de que es necesario rebajar las tensiones lo más pronto posible, lo que corresponde tanto a los intereses de los palestinos como de los israelíes. Lavrov reiteró la disposición de Rusia de contribuir plenamente en entablar un discurso directo entre los palestinos y los israelíes para resolver todas las cuestiones fundamentales respecto al estatus definitivo de los territorios en disputa. Vamos a hacerlo tanto a través de los contactos bilaterales como mediante conversaciones con otros países de la región y en calidad de uno de los miembros del Grupo Mediador Cuarteto del Oriente Medio, apuntó. El ministro ruso comentó en este contexto que Moscú se esfuerza para organizar una nueva reunión con ese cuarteto, integrado también por Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, a nivel de cancilleres. La frontera de Israel y Gaza ha estado relativamente tranquila en los últimos meses, luego de una tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamás. Sin embargo, la semana pasada se dispararon decenas de cohetes contra Israel tras enfrentamientos en Jerusalén y también de las previas y ahora canceladas elecciones palestinas. El 3 de abril, por la noche, 2 palestinos fueron arrestados y 10 personas resultaron heridas en enfrentamientos en Jerusalén Este. Ya para el 5 de mayo, Hamás amenazó a Israel por las tensiones en Jerusalén Oriental, donde varias familias palestinas enfrentan posible desalojo como parte de un esfuerzo de nacionalistas israelíes para tomar el control de casas en el vecindario de Sheikh Jarrah. Y es esta la carrera geopolítica que vivimos, incluso en los medios de comunicación, y el afán de los estados de darle más peso a tal o cual actividad, cumpliendo tal vez agendas específicas, o por el contrario, comprando el punto de vista que ofrecen algunos gobiernos. Expuesta a esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Es esta una cortina de humo a las complicadas acciones que se toman en nuestro mundo? Las otras situaciones no ameritan un pronunciamiento de Occidente. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.